En este video explicaré sobre el origen de Bolivia antes de la colonia. Empecemos. Número 1. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Bolivia? En Bolivia aparecen restos de ocupaciones humanas desde el 12.000 a 10.000 a.C. en el yacimiento de Vizcachani. Hasta el 12.000 a.C. se desarrollan unas culturas sedentarias en el altiplano, que son la Chiripa y Huancarani. Estas fueron predominadas por el contexto Inca que hubo en esa época. Son las dos más importantes del periodo formativo, a partir del 12.000 a.C. Número 2. La cultura Chiripa y Huancarani. ¿Quiénes eran y dónde se encontraban? La cultura chiripa es una de las primeras civilizaciones del altiplano boliviano. Es una cultura lacustre que dominaba la agricultura. Se ubicó en el siglo XIV a.C. y duró hasta los 2 primeros años de nuestra era. En un momento fue constánea con la cultura tiwanaku. Según los últimos estudios que se han realizado en la península de Taraco, se le ha asignado a la cultura chiripa 3 fases. Número 1, chiripa temprano, que es alrededor del año 1500 a.C. hasta el año 1000 a.C. Número 2, chiripa medio, que fue alrededor del año 1000 a.C. hasta el año 800 a.C. Y por último, chiripa tardía, que fue alrededor del año 800 a.C. hasta el año 100 de Cristo. El periodo principal de esta cultura se puede situar, según las muestras radios carbónicas, entre los años 591 al año 116 a.C. y 31 después de Cristo. Según esta cronología, la cultura chiripa en su fase fue la más importante en la cultura contemporánea en la época 1 de Tiwanaku. Ahora nos toca hablar sobre la cultura Huancarani, o también denominado Belén o la cultura de los túmulos. La cultura Huancarani se desarrolló en el norte del lago Poopó, en el actual departamento de Oruro, Bolivia, en una meseta a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tuvo su apogeo durante el periodo formativo, entre el año 2500 a.C. y el año 400 después de Cristo. Se caracterizó por la construcción de aldeas en montículos artificiales, con sus características de viviendas de planta circular. También es conocida por su sistema económico basado principalmente en las tareas de pastoreos de camélidos. A esta situación que los llevó probablemente a considerar a la llama como una divinidad, que significa considerarlo como un ser divino. Número 3. La cultura tiwanaku. Los rastros más antiguos que se tienen de la cultura tiwanacota datan de unos años 1580 a.C. Los vestigios más actuales están ubicados ya en el siglo XII de nuestra era. Son más de 2.500 años de vida que tuvo esta civilización. Consiguientemente, es la cultura que más largo tiempo ha estado presente en el territorio que ocupa Bolivia. La periodización más común y provechosa para fines de investigación del desarrollo social es aquella que divide la evolución de Tiwanaku en un periodo aldeano que abarca desde el siglo IX a.C. hasta el siglo I después de Cristo. La cultura tiwanacota se divide en diferentes periodos. Número 1. El periodo aldeano. El primer periodo detectado en el desarrollo de la civilización tiwanacota, que es el periodo aldeano, es similar al de las culturas Huancarani y Chiripa, que he explicado anteriormente. Son aldeas de reducidas dimensiones, compuestas por casas de adobe rectangulares, que a veces poseían habitaciones anexas. En este periodo, los tiwanacotas se dedicaban principalmente en la agricultura, fundir el cobre y fabricar cerámica artística, así como utilitaria. Número 2. El periodo urbano. Esta situación cambia radicalmente cuando el periodo aldeano de la civilización tiwanacota pasa a un estadio urbano.
hacia el primer siglo de nuestra era, logra un salto hacia la urbanización, donde la aldea se convierte en ciudad. Pero no solo se trata de un crecimiento demográfico y urbanístico, sino también de una amplia diversificación de la economía, que deja de ser autosuficiente para convertirse en independiente. Esta división del trabajo supone un aumento significativo de la productividad en la agricultura, a tal grado que se considera que bastaba una tercera parte de la producción para alimentar a la población. En este periodo urbano, la mayoría de sus principales expresiones artísticas datan de esta época, que son las esculturas, cerámicas, etc. Por las características de estas obras artísticas, sabemos que la civilización tihuanacota ya para estas fechas logró establecer sus primeros enclaves coloniales en Ayacucho y Tacama. Número 3. El Estado Imperial. Cuando la formación social tihuanacota hubo alcanzado este estado de desarrollo, fue natural que tendiera a la expansión, ya que se trataba de una sociedad estratificada socialmente, con una clase dominante aristocrática, que vivía del excedente producido por las comunidades productoras, que además de desarrollar una cultura religiosa, tomó claramente las riendas de la sociedad y lo guió por la expansión económica. Desde el punto de vista de la tecnología, es también necesario señalar que los tihuanacotas para estas fechas habían logrado ya el dominio del bronce, así como las herramientas de bronce eran más eficaces que las de cobre. Las armas de bronce eran también más sólidas y mortíferas que las de cobre. Cabe señalar que también existía una cultura antes de la cultura tihuanacota, que fue en el año 2000 a 1500 a.C., que es la cultura Urus, también denominado como cultura del agua u hombres del agua. Se desarrollaron desde el río Azángaro al norte del lago Titicaca hasta el lago Coipasa en el departamento de Oruro, pasando por el río Desaguadero, el lago Uru y Poopó, así como las islas del lago y las islas artificiales construidas por ellos. Si eres nuevo a este canal, no olvides suscribirte, comenta y dale like. Fin del video.